Hola a todos, bienvenidos a nuestra nueva inmersión. Hoy vamos a explorar juntos el devocional 30 días de oración. Sí, una guía para fortalecer nuestra vida de oración y reflexión. Así es, para quienes quieran profundizar en este devocional pueden encontrarlo en Amazon. Exacto, hoy nos centraremos en el día 4. Titulado, Oración por fuerzas espirituales. un tema que estoy segura nos toca a todos de cerca. Sin duda, la tentación es una lucha constante en la vida de cualquier cristiano. Y en este día el devocional nos invita a buscar la fuerza espiritual que necesitamos. Para resistirla y vivir en santidad, Me parece muy acertado empezar leyendo el título del día y la oración. tal como aparecen en el devocional. ¿Te parece bien? Por supuesto, adelante. Día 4. Oración por fuerzas espirituales. Y la oración dice así: Amado Padre Celestial, reconozco mi debilidad y necesito de tu fuerza para resistir la tentación y vivir una vida que te agrade. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo, que me dé discernimiento para conocer tu voluntad y que renueve mi mente a través de tu palabra. Dame la fuerza para apartarme de todo lo que te desagrada y vivir en santidad. Declaro que en Cristo Jesús soy más que vencedor sobre toda tentación. Amén. Amén. Una oración poderosa que nos lleva a reconocer nuestra dependencia de Dios. Totalmente. El devocional cita un versículo que me parece clave para este tema. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice así: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Un recordatorio de que Dios siempre está con nosotros. Incluso en medio de la prueba, Y no solo eso. sino que nos da la capacidad para superarla. Exacto, me gusta cómo la oración nos anima a pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. A veces nos olvidamos del poder que tenemos a nuestra disposición a través del Espíritu. Es cierto, el Espíritu Santo es nuestro consejero, nuestro consolador, nuestra guía. Y a través de Él recibimos el poder para vencer el pecado. Y vivir una vida que honre a Dios. Completamente. Y hablando de vivir una vida que honre a Dios, la oración también nos invita a pedirle discernimiento. Para conocer su voluntad A veces no es fácil distinguir entre lo que realmente queremos. y lo que Dios quiere para nosotros. Tienes razón, muchas veces nuestras propias ambiciones y deseos se interponen en el camino de la voluntad de Dios. Pero si le pedimos con sinceridad, Él nos dará la sabiduría para tomar las decisiones correctas. y para eso la palabra de Dios es fundamental. La oración nos recuerda la importancia de renovar nuestra mente a través de las Escrituras. Así es la Biblia, es como un mapa que nos guía en el camino de la fe. Cuanto más la estudiemos y meditemos en ella. Más claros serán los pasos que debemos dar. Exacto, me viene a la mente la analogía del soldado. Que se menciona en el devocional. Un soldado sin armadura está completamente vulnerable en el campo de batalla. De la misma manera, nosotros necesitamos la armadura espiritual para enfrentar las tentaciones. Y esa armadura, como bien describe el devocional, está compuesta por la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la oración. Cada uno de estos elementos juega un papel crucial en nuestra lucha contra el mal. Totalmente, la palabra de Dios nos da la verdad para combatir las mentiras del enemigo. El Espíritu Santo nos da la fuerza para resistir la tentación y la oración nos conecta con la fuente de todo poder, Dios mismo. Es una imagen poderosa que nos ayuda a comprender la importancia de estar preparados espiritualmente. No podemos enfrentarnos a la batalla espiritual con las manos vacías. Y aquí me viene a la mente el ejemplo de Jesús en el desierto. Cuando fue tentado por Satanás. Un relato fascinante que nos muestra cómo Jesús, utilizando la palabra de Dios como arma, Venció cada una de las tentaciones del enemigo. es un recordatorio de que no estamos solos en esta lucha. Jesús mismo experimentó la tentación. Y nos dejó un ejemplo perfecto de cómo vencerla, Y lo más importante es que Jesús no solo nos dejó un ejemplo, sino que también nos dio la victoria sobre el pecado a través de su sacrificio en la cruz. cierto, y la oración nos recuerda esa victoria. Al declarar, en Cristo Jesús soy más que vencedor sobre toda tentación. Una declaración de fe que nos llena de esperanza, Y nos impulsa a seguir adelante. incluso cuando sentimos débiles o desanimados, Totalmente, la oración nos recuerda que la vida cristiana no se trata de ser perfectos. sino de depender de la gracia de Dios para levantarnos cada vez que caemos. Y en ese proceso de levantarnos y seguir adelante a la sección Hagamos Hoy, del devocional nos propone algunas acciones concretas. Para fortalecer nuestro espíritu. ¿Quieres repasarlas? Claro que sí, el devocional nos anima. 1. Identificar las áreas de nuestra vida en las que somos más vulnerables a la tentación. 2. Memorizar versículos de la Biblia que nos den fuerza. Y ánimo. 3. Orar a Dios pidiendo su ayuda para resistir la tentación. Y 4. Tomar decisiones prácticas para evitar situaciones que nos lleven a pecar.
Me parece un plan de acción muy práctico y efectivo. Al poner en práctica estos pasos, estamos fortaleciendo nuestra armadura espiritual y preparándonos para la batalla. Y para mantenernos enfocados en la lucha, el devocional nos propone un compromiso del día muy interesante. Escribir una frase que nos recuerde nuestra dependencia de Dios en un lugar visible, como un espejo o una libreta. ¿Recuerdas cuál es la frase? Sí, dice así: Dios es mi fuerza, mi escudo y mi victoria. En Él confío. Una frase poderosa que nos recuerda que no estamos solos en esta batalla. Dios está con nosotros luchando a nuestro lado. Exacto, y ahora me gustaría hacer una pausa y preguntarte a ti que estás escuchando, ¿cuáles son algunas de las tentaciones que enfrentas en tu día a día? Es una pregunta importante para reflexionar. Cada uno de nosotros tiene sus propias luchas. Pero lo importante es reconocerlas y buscar la ayuda de Dios para vencerlas. Totalmente, y para profundizar un poco más en este tema, me gustaría compartir una experiencia personal que me ha ayudado a comprender mejor la importancia de la oración por fuerzas espirituales. Me encantaría escucharla. Hace un tiempo estaba pasando por una situación muy difícil en mi trabajo. Había mucha presión, estrés y competencia desleal. Y me di cuenta de que estaba empezando a tener pensamientos y actitudes que no se alineaban con mis valores cristianos. Sentía mucha frustración, enojo. Y resentment hacia algunas personas. Entiendo, a veces las circunstancias difíciles pueden sacar a la luz lo peor de nosotros. Exacto, y en medio de esa situación recordé la importancia de la oración por fuerzas espirituales. Empecé a orar cada día pidiéndole a Dios que me llenara de su paz, que me ayudara a controlar mis emociones y que me diera sabiduría para tomar las decisiones correctas. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te ayudó la oración? Fue increíble. A medida que oraba con más constancia, comencé a sentir una paz interior que antes no tenía. El enojo y el resentment fueron desapareciendo. Y pude ver la situación desde una perspectiva más objetiva y compasiva. Es un testimonio maravilloso del poder transformador de la oración. Cuando nos acercamos a Dios con humildad, Y le pedimos su ayuda. Él siempre responde. Sí, y no solo eso. Sino que también comencé a ver cómo Dios obraba a través de las personas que me rodeaban. Un compañero de trabajo que antes me había tratado mal, de repente se volvió más amable y colaborador. Y otra compañera me ofreció su apoyo. Y me animó a seguir adelante. Es increíble cómo Dios puede usar a las personas que nos rodean para darnos la fuerza y el ánimo que necesitamos. Totalmente. Y esa experiencia me enseñó que la oración por fuerzas espirituales no solo nos fortalece a nosotros mismos. Sino que también puede tener un impacto positivo en las personas que nos rodean. Y es una verdad muy poderosa. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿has experimentado alguna vez el poder de la oración en tu propia vida? Sí, sin duda recuerdo. Cuando era más joven y estaba lidiando con muchas inseguridades, Ajá. me comparaba constantemente con los demás Sí. y me sentía inferior en muchos aspectos. Ya. Eso me llevaba a tomar decisiones equivocadas, Mm. buscando la aprobación de los demás en lugar de la de Dios. Es algo por lo que todos pasamos en algún momento, ¿verdad? Esa necesidad de encajar, de sentirnos aceptados. Exactamente. Y en medio de esa lucha interna comencé a orar con más fervor, pidiéndole a Dios que me mostrara mi verdadero valor, el que Él veía en mí. Le pedía que me llenara de su amor y que me ayudara a superar esas inseguridades que me estaban paralizando. ¿Y cómo te respondió Dios a esas oraciones? De una manera maravillosa comencé a leer la Biblia con más atención y descubrí pasajes que hablaban de la identidad que tenemos en Cristo. Versículos como Efesios capítulo 2, versículo 10, donde dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Me llenaron de una nueva perspectiva. Empecé a comprender que mi valor no dependía de lo que los demás pensaran de mí, sino de lo que Dios ya había hecho en mí a través de su Hijo Jesús. Es un mensaje tan liberador, ¿verdad? Saber que somos amados. Aceptados por Dios tal como somos. Absolutamente. Y a medida que esa verdad se fue regando en mi corazón, las inseguridades comenzaron a desvanecerse. Ya no sentía la necesidad de compararme con los demás o de buscar su aprobación, porque había encontrado mi verdadera identidad en Cristo. Tu experiencia nos recuerda el poder transformador de la palabra de Dios. Cuando la leemos con un corazón dispuesto a escuchar, Dios nos habla y nos renueva. Así es. Y volviendo a devocional, me parece interesante cómo la sección Hagamos hoy nos anima a identificar las áreas de nuestra vida en las que somos más vulnerables a la tentación. Es un paso crucial para poder combatirla con eficacia. Totalmente, a veces evitamos mirar de frente nuestras debilidades, Pero el devocional nos invita a ser honestos. con nosotros mismos y con Dios. Solo reconociendo nuestras áreas vulnerables podemos pedirle la ayuda específica que necesitamos. Y para eso la oración es fundamental. El devocional nos anima a orar a Dios pidiendo su ayuda para resistir la tentación.
No se trata solo de pedirle que nos libre de la tentación, sino de pedirle que nos dé la fuerza, la sabiduría y el discernimiento para tomar las decisiones correctas. Me gusta cómo lo describes, es como pedirle a Dios que sea nuestro entrenador personal en esta lucha espiritual. Exactamente, necesitamos su guía constante para mantenernos firmes en el camino de la fe. Y el devocional también nos anima a tomar decisiones prácticas para evitar situaciones que nos lleven a pecar, Es decir, no solo se trata de pedirle a Dios que nos libre de la tentación. sino de hacer nuestra parte para evitarlas. Así es. Por ejemplo, si sabemos que somos propensos a caer en la tentación de la gula, podemos tomar la decisión de evitar lugares donde haya mucha comida disponible o de comer con moderación. O si nuestra debilidad es el chisme. Podemos tomar la decisión de evitar conversaciones que puedan llevarnos a hablar mal de los demás. Exactamente, se trata de ser proactivos en nuestra lucha contra el pecado, tomando decisiones sabias que nos ayuden a mantenernos firmes en nuestra fe. Y el devocional nos recuerda que no estamos solos en esta batalla. Dios está siempre con nosotros, listo para ayudarnos a vencer la tentación y vivir una vida que le agrade. Es una verdad que nos llena de esperanza y nos anima a seguir adelante incluso cuando nos sentimos débiles o desanimados. Y para mantener esa esperanza viva en nuestros corazones, el devocional nos propone escribir la frase: Dios es mi fuerza, mi escudo y mi victoria. En Él confío, en un lugar visible como un recordatorio constante de su presencia y su poder en nuestras vidas. Me parece una idea genial, un pequeño recordatorio que nos puede ayudar a mantenernos enfocados en Dios y en su voluntad para nuestras vidas. Y ahora me gustaría preguntarte a ti que nos estás escuchando, ¿qué te ha llamado la atención de este día del devocional? ¿Hay algo que haya resonado especialmente contigo? Es una pregunta interesante para reflexionar. Para mí lo que más me ha impactado es la importancia de reconocer nuestras debilidades y de pedirle a Dios la ayuda específica que necesitamos para superarlas. Estoy de acuerdo contigo, la honestidad con nosotros mismos y con Dios es fundamental para crecer en nuestra fe. Hablando de crecimiento, creo que es importante destacar que la vida cristiana es un proceso. No se trata de alcanzar la perfección de la noche a la mañana, sino de ir avanzando paso a paso con la ayuda de Dios. Así es, habrá momentos de victoria, pero también habrá momentos de caída. Lo importante es no desanimarnos, sino levantarnos con la ayuda de Dios y seguir adelante. Y para eso la oración es nuestro mejor aliado. A través de la oración nos conectamos con la fuente de toda fuerza y esperanza, Dios mismo. Es cierto, la oración es el canal a través del cual recibimos la gracia de Dios, esa fuerza sobrenatural que nos capacita para vencer cualquier obstáculo. Y hablando de obstáculos, creo que es importante recordar que la tentación es parte de la experiencia humana. Todos enfrentamos tentaciones a lo largo de nuestra vida. Lo importante es cómo respondemos a ellas. Exactamente, la tentación en sí misma no es pecado. El pecado se produce cuando cedemos a la tentación. Y para evitar caer en la tentación es fundamental tener una relación sólida con Dios, basada en la oración, la lectura de la Biblia y la obediencia a su palabra. Completamente. Y el devocional nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Dios está siempre con nosotros, listo para ayudarnos a vencer la tentación y vivir una vida que le agrade. Y para mantenernos enfocados en esa meta, es importante rodearnos de personas que nos apoyen en nuestro camino de fe. La iglesia como cuerpo de Cristo es un lugar donde podemos encontrar ánimo, consejo y fortaleza. Tienes razón, compartir nuestras luchas y victorias con otros cristianos nos ayuda a crecer y a mantenernos firmes en la fe. Hablando de compartir, me gustaría preguntarte, ¿has experimentado alguna vez el poder de la comunidad cristiana en tu vida? ¿Cómo te ha ayudado a enfrentar las tentaciones o a superar momentos difíciles? Sí, sin duda recuerdo una época en la que estaba pasando por una crisis de fe, dudaba de todo lo que había creído hasta ese momento y me sentía perdido y sin rumbo. Me alejé de la iglesia y de mis amigos cristianos y me sumergí en un mar de dudas y confusión. Es una experiencia que muchos hemos vivido en algún momento. Esa sensación de vacío. De incertidumbre. Exactamente, y en medio de esa oscuridad, Sí. una amiga de la iglesia me contactó. Ella sabía por lo que estaba pasando y me invitó a un grupo de estudio bíblico que se reunía en su casa. Al principio me resistí, pero algo dentro de mí me impulsó a aceptar su invitación. A veces las personas que Dios pone en nuestro camino son como ángeles, ¿verdad? Llegan en el momento justo para guiarnos de vuelta al camino. Así es, y en ese grupo de estudio encontré un espacio de amor, aceptación y comprensión. Pude compartir mis dudas y mis miedos sin sentirme juzgado. Y a través del estudio de la Biblia y de las oraciones de mis hermanos en la fe, mi fe comenzó a renacer. Es un testimonio maravilloso del poder de la comunidad cristiana. Cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, Él está presente en medio de nosotros, sanando, restaurando y fortaleciendo nuestra fe. Y volviendo al devocional, Sí. me parece interesante cómo la sección Compromiso del Día nos anima a escribir una frase que nos recuerda nuestra dependencia de Dios en un lugar visible. Es un pequeño gesto que puede tener un gran impacto en nuestra vida espiritual.
Totalmente. A veces necesitamos recordatorios visuales que nos ayuden a mantenernos enfocados en Dios y en su voluntad para nuestras vidas. Es como tener un ancla que nos impide desviarnos del camino. Exacto, y la frase que propone el devocional: Dios es mi fuerza, mi escudo y mi victoria. En Él confío. Sí. Es una declaración de fe poderosa que nos recuerda que no estamos solos en esta batalla. Es una verdad que debemos tener siempre presente, especialmente cuando enfrentamos momentos de tentación o de dificultad. Así es, y para terminar nuestro recorrido por el día 4 del devocional, 30 días de oración, me gustaría invitarte a ti que nos estás escuchando a reflexionar en las siguientes preguntas. ¿En qué áreas de tu vida necesitas más de la fuerza de Dios? ¿Cómo puedes aplicar la palabra de Dios y la oración para vencer las tentaciones que enfrentas? Que estas preguntas te guíen en tu tiempo devocional y te inspiren a buscar una relación más íntima con Dios, quien es la fuente de toda fortaleza y esperanza. Y hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Esperamos que este recorrido por el día 4 del devocional 30 días de oración te haya bendecido y te haya animado a buscar la fuerza espiritual que necesitas para vivir una vida plena y victoriosa en Cristo. Nos despedimos con un corazón lleno de gratitud por la oportunidad de compartir contigo la palabra de Dios. Que su paz, su amor y su gracia te acompañen siempre.